Un grave caso de violencia entre menores se presentó en Soacha, al sur de Bogotá. Una niña de 14 años se suicidó por un aparente caso de matoneo en su colegio. Según sus familiares, la niña había denunciado casos de drogadicción y prostitución en la institución. Lina María acababa de cumplir 14 años de edad. Era una destacada estudiante de 9º grado del colegio La Sagrada Sabiduría de Soacha. En el último año, cuentan sus padres, la menor denunció casos de drogadicción y prostitución dentro del plantel. También otros padres habían sido testigos. Comentaban miles y miles de cosas, que acá en el colegio fumaban, se tocaban. Dentro del colegio creo que no hay ninguno que se llame Yaco. Algunos chicos, por el problema que ha habido de las sustancias psicoactivas, los sacaron determinantemente del colegio hace 2 o 3 meses, diría yo. Sus denuncias le costaron caro. Su familia asegura que Lina María comenzó a recibir amenazas, persecución y presión, según ellos, por parte de un grupo de estudiantes que la convirtió en una nueva víctima del llamado matoneo. Afirman que no era la primera víctima y que otros estudiantes tuvieron que abandonar el colegio. Hace 3 semanas la menor se había retirado del plantel, pero las presiones, dicen sus familiares, continuaron y en una decisión desesperada se quitó la vida. Llegamos hasta Soacha a compartir donde se encuentra ubicado el colegio La Sagrada Sabiduría. Era aquí donde estudiaba Lina María. Noticias Caracol intentó hablar con la rectora del colegio, pero desafortunadamente no quiso referirse al tema. Entre enero y mayo de este año, 67 jóvenes entre los 14 y 17 años de edad se suicidaron. Qué dolor. Y para ayudarnos a entender las causas del suicidio infantil y sobre todo cómo podemos prevenirlo, cuáles son las señas que los padres de familia tenemos que leer, nos acompaña la doctora Paula Marcela Herrera. Ella es psiquiatra. Doctora, con las gracias por estar aquí en Noticias Caracol. Tal vez lo más importante en este comienzo es cómo darnos cuenta de que el hijo nuestro o la hija tiene tendencias suicidas o que puede suicidarse. Claro que sí, yo creo que los primeros síntomas de alerta son cambios en el comportamiento cotidiano del niño o del joven, jóvenes que están acostumbrados a interesarse en las tareas escolares, en actividades con los amigos, en actividades familiares, que participan en las comidas familiares de una forma regular y que comienzan a aislarse tanto de la vida familiar como de la vida social. Eso sería como el primer síntoma de alarma que nos pone como atentos. Pero entonces, doctora, ¿qué hacer cuando se detecta el riesgo de un suicidio en un menor? ¿Cómo deben actuar, por ejemplo, los papás? La regla de oro es el diálogo. Entonces, lo primero que hay que hacer es preguntarle al niño qué le pasa o al adolescente, tratar de establecer un diálogo muy claro, saber cuál es el origen del cambio de comportamiento, la dificultad que nos encontramos con los padres de la forma más frecuente es que los niños rechazan hablar abiertamente de problemas que tengan en el colegio a los padres. Entonces, cuando los padres se encuentran con un rechazo de diálogo de la parte del joven, le deben proponer espacios de diálogo adecuados con otros adultos a los que les tengan confianza. Por ejemplo, incitar al joven a que hable, por ejemplo, con un profesor del colegio al que le tengan confianza y en el caso ideal sería llevarlo a consultas psicológicas si los padres no logran comunicarse con el adolescente. ¿Y qué tan determinante, doctora, es el entorno en el que el niño está? Por ejemplo, si estudia en un colegio donde hay casos de matoneo o vive en un barrio donde el vecino del lado da tiros al aire, digamos estas condiciones que son muy comunes, se han vuelto muy comunes en la sociedad colombiana. Claro que sí. Obviamente cualquier evento traumático es un evento que va a inducir cambios psicológicos, depresión, de estrés, incluso que puede desencadenar depresiones en ciertos adolescentes frágiles, pero no es porque estemos expuestos a situaciones de estrés que necesariamente tenemos que desarrollar un problema de depresión o una conducta suicida. Es determinante el grado de presión del entorno, eso es claro, y obviamente muy de actualidad el cuento del matoneo en los colegios puede ser un factor muy desencadenante, en particular con los jóvenes que tienen problema de autoestima, que no se sienten queridos por el entorno familiar y que piensan que no tienen inteligencia suficiente, niños que se piensan brutos o que no son buenos para el deporte o cualquier cosa. Claro, ¿por qué, doctora, un niño hace matoneo? Bueno, eso es un fenómeno social que creemos nuevo, pero la verdad es que no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno muy antiguo, podríamos decir casi que es un fenómeno que acompaña como las sociedades, de no importa qué civilización, en la que las personas que se pueden sentir con un grado de confianza más alto que otras,
van a utilizar esta influencia de fuerza sobre los menores, sobre la gente que se siente más frágil, y obviamente en cualquier grupo social se encuentran las víctimas ideales. Entonces hay un diálogo muy malsano entre la gente que quiere abusar del poder y los que son víctimas ideales, que son las gente con baja autoestima, por ejemplo. Doctora, muchas gracias. Es la doctora psiquiatra Paula Marcela Herrera ayudándonos a comprender este dramático caso y varios casos que hemos visto recientemente de niños que se suicidan. Última hora de noticias.